Hoy vamos a hablar del proceso sucesorio. En primer lugar, vamos a ver cuál es el objeto de este proceso sucesorio. Y como podemos ver, eh, el proceso sucesorio es el procedimiento de carácter voluntario universal mediante el cual se identifican los sucesores o se aprueba formalmente el testamento. Se determina el activo, el pasivo, el causante y se distribuye el haber líquido. Entonces, el objeto del proceso sucesorio básicamente va a ser identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y por último, entregar los bienes a quien corresponde. La competencia, que la encontramos en el artículo 2336 del Código Civil y Comercial, le corresponde al juez del último domicilio del causante. También tenemos, a modo de excepción, que si el causante deja solo un heredero, las acciones de los acreedores del mismo podrán dirigirse a su elección, es decir, el acreedor del causante tiene, ante un único heredero, tiene la capacidad de elegir si lo realiza ante el juez del último domicilio del causante o ante al que corresponde al domicilio del heredero único. Esto básicamente hasta que no se haya determinado en el juicio sucesorio que ha quedado un solo heredero, no será aplicable esta norma porque todavía claramente no se conoce con certeza si se presenta o no esa situación. El fuero de atracción es una cualidad inherente a los procesos universales que versan todas las cosas sobre el patrimonio con miras a la liquidación y a la distribución. Podemos decir que es la concentración ante un mismo tribunal de todos los litigios que se planean con respecto a los bienes. Este fuero tiene obligatoriedad de la publicación de dictos, aunque el actor que tenga conocimiento de una apertura extrajudicial puede invocarlo con anterioridad a la publicación de los mismos. Cabe decir que el fuero de atracción no es precedente en acciones reales, en acciones de expropiación, en usucapión, en acciones relacionadas con las sociedades o acciones relacionadas al fuero de trabajo. ¿Cuándo cesa este fuero de atracción? Básicamente con la partición. Es decir, que no se extingue con la declaración de herederos, porque el acto no pone fin al proceso sucesorio. Bien, ¿cuándo se inicia el proceso sucesorio? Claramente cuando se produce la muerte del causante. ¿Y quiénes pueden o quiénes son los legitimados para, para iniciar dicho proceso? Bueno, tenemos los herederos por derecho propio, los herederos por sustitución, los herederos por representación, el cónyuge, el cesionario, los acreedores, después de 4 meses de fallecido el causante y de haber intimado aceptar la herencia, legatarios, convivientes por el derecho real de habitación, albacea el Estado si no hay nadie para reclamar, claramente. Esos son los legitimados para iniciar dicho proceso. Ahora, ¿qué necesito para acreditar? O sea, para poder iniciar dicho proceso, ¿qué necesito acreditar? Y bueno, si son los herederos quienes van a iniciar, van a necesitar la documental vinculada con el causante más la partición de función del mismo. Es decir, que si yo soy el hijo, necesito mi partida de nacimiento y la partida de función de mi padre en este caso. Si, por ejemplo, soy el cónyuge, si el causante es mi cónyuge, necesito la partida de matrimonio. Ahora, si yo soy el sobrino, necesito la partida de nacimiento de mi madre y así vincular y demostrar esa relación de que es mi tío, es decir, que el causante es la hermana de mi mamá y por ende es mi tío. Ahora bien, si son los terceros y si son otras personas que no son los herederos que van a iniciarla, por ejemplo, en el caso de un legatario, lo que necesita es la documental que acredite el legado, por ejemplo, el testamento, el legado, etc. Si es un cesionario, se tiene que presentar con el contrato de cesión de derechos, así acredita que tiene vocación hereditaria.
Si es el acreedor del causante, como bien dijimos anteriormente, debe esperar los 4 meses del fallecimiento del mismo, que esto no es que lo hace por un trámite, sino que lo obliga la ley. Y además debe acreditar el título ejecutivo donde indique la deuda del causante, por ejemplo, el pagaré, el cheque, etcétera. Ahora, si es el acreedor del heredero, pueden iniciar la sesión, pero solo pueden atacar el capital del heredero que tiene la culpa y no la del causante. Esa es la diferencia. Bien, ahora vamos con las etapas del proceso sucesorio. Bueno, para arrancar, como bien vemos, con el inicio de la causa, tenemos en primer lugar a los edictos, que son aquellos que el juez me obliga a publicar por un día, por un periodo de 30 días, con el fin de darle publicidad a la sucesión y permitir que otras personas se presenten en la sucesión. Una vez que publico estos edictos y cumplí todos los requisitos de forma que se debe, básicamente luego se denuncia a aquellos herederos que heredan del causante. Es una obligación legal, existe la obligación de denunciar si conozco a otros herederos. Y por último, se debe notificar que se ha iniciado el proceso sucesorio a los herederos que se han denunciado. Es muy importante el tema de la denuncia, es decir, que si yo conozco a otro heredero, debo informarlo, debo denunciarlo. Básicamente es importante porque eh, si no denunciamos a un heredero que sabemos que existe, eh, el heredero que no se ha denunciado, pero se entera del proceso sucesorio, de la sucesión, y se presenta, el juez decreta la nulidad de todo el proceso sucesorio, se vuelve de cero, y con un problema de que si este nuevo heredero que yo no denuncié, prueba que era imposible que no se conozca su existencia, es decir, me hice el tonto, puede ser causal de indignidad y puede considerarse como ofensa grave. Es decir, que pueden excluir al heredero que no denunció al otro, que este prueba que era imposible que no se conozca que la existencia de este heredero. Por ejemplo, yo no denuncio a mi hermano, puede recaer en una causal de indignidad. Me pueden excluir de la sucesión por no haber denunciado a dicho heredero. Por eso es una obligación esta denuncia de herederos del causante. Luego tenemos a la declaratoria de herederos, que es la que le da fin a la primera etapa y la que podemos considerar como la segunda, que la declaratoria de herederos no es una sentencia definitiva, sino que vamos a definirla como un breve resumen o una breve síntesis de todas aquellas personas que van a formar parte del proceso sucesorio, es decir, todas aquellas personas que el juez llamó eh, y que tienen una relación con el causante. Básicamente esto no me asegura a mí, por ejemplo, yo soy llamado por el juez, pero no me asegura a mí que yo vaya a heredar algo, porque claramente si bien todos tenemos una relación con el causante, como bien sabemos, la sucesión es un orden de exclusión, es excluyente, es decir, existe un orden de llamamiento en el cual si yo me presento y soy sobrino del causante, pero tenemos a los descendientes y al cónyuge, claramente soy desplazado por estas dos figuras y yo no heredo nada. Entonces, esto es en fin, es que por más que yo sea llamado o esté presentado en la declaratoria, no quiere decir que yo vaya a heredar. Primero tenemos que ver, básicamente va a heredar el que se encuentre en mejor grado de afinidad con el causante. Luego, como tercera etapa, se le solicita al juez que se ordene la inscripción de la declaratoria de herederos de la manera en la que las partes quieran. ¿Pero qué se requiere? Bueno, se necesita el título, informe de dominio, que tiene un plazo válido de 90 días, la inhibición y cesión del causante, el certificado catastral, que viene cuánto es el valor de esa propiedad, se tiene la evaluación fiscal y la evaluación del impuesto al acto 2023, se calcula la tasa y la sobretasa. Luego tenemos
necesitamos la declaración jurada patrimonial. Es una plantilla preparada para completar donde va el inmueble, el monto y un 10%, porque la ley presupone que eso es lo que vale un inmueble. Luego tenemos la tasa y la sobretasa, ¿no? La tasa es la que se saca la parte de bien ganancial y se realizan las cuotas sobre el 50%. En base a eso se hace la tasa. Luego tenemos a lo que conocemos como la sobretasa, que es el 2,2% de tasa de justicia, y va la sobretasa de justicia y la sobretasa tiene un monto o un valor de 10% de la tasa anteriormente calculada. Y por último no, tenemos también, que esto es importante aclararlo, que si el causante falleció luego de 2011, se tramita la declaración del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la ITGB. Esto es una declaración jurada que le declaran los herederos al fisco la porción que recibieron a título gratuito. Luego tenemos un libre de deuda municipal y por último se arma el escrito y se pide la inscripción del bien con todos los datos catastrales en uno de los puntos, aclarando los datos catastrales y blanqueando cómo se sacó dichos datos. Y por último, la cuarta etapa, el juez dicta la orden de inscripción y se regulan los honorarios del juez, del abogado. Ahora vamos a ver a lo que conocemos como el estado de indivisión. Bien, tenemos la administración extrajudicial, que básicamente se aplica a toda sucesión, desde la muerte del causante hasta la partición, si hay más de un heredero y no hay ninguna ningún administrador asignado. Tenemos los actos conservatorios y medidas urgentes, que como bien vemos cualquiera de los herederos puede tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos. Luego tenemos los actos de administración y disposición, que acá vamos a ver que la administración judicial es limitada, dado que se requiere el consentimiento para los actos de administración y disposición de todos los herederos. Y luego tenemos las medidas urgentes, que puede existir que sea necesario realizar determinados actos y que no se cuente con la conformidad de todos los herederos. Se puede pedir una medida judicial con el objetivo de que el juez ordene una medida urgente y, para la procedencia de estas, debe resultar que en caso de no hacerlas o no permitirlas, dicha omisión de tales medidas resultarán un peligro en el interés común de todos los herederos. Cabe aclarar que en los casos del acto de administración y de exposición eh, puede existir un mandato tácito, que será cuando uno de los herederos toma a su cargo la administración y no existe oposición de los demás. También podemos aclarar en los actos conservatorios que los gastos o sea, los gastos que realice puede ser que un heredero eh, realice un gasto necesario para a modo conservatorio del bien indiviso. Luego ese gasto debe ser solventado con los bienes de la herencia, o también lo que se puede hacer es que ese heredero eh, demande a los otros a que aporten. Bien, ahora vamos a ver el uso y goce de los bienes y los frutos percibidos de dichos bienes. Entonces tenemos la pregunta, ¿qué sucede si uno de los herederos usa de forma exclusiva un bien y excluye a todos los demás? Bueno, sabemos que el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa compatible con los demás herederos, dado que todos tienen el mismo derecho sobre ese bien. Pero si uno usa de manera exclusiva el bien, que está obligado a satisfacer una indemnización desde el momento que le es requerida, dado que el pago no es retroactivo, no pagará por el antes, sino desde el momento de la exigencia. Luego tenemos los frutos, o sea, ¿qué sucede con los frutos de los bienes indivisos? Los mismos acrecen a la indivisión. Hay una excepción que básicamente es cuando existe una partición provisional. Y por último, tenemos a lo que conocemos como la indivisión forzosa. La indivisión forzosa, recordemos que hasta no llegar
hasta no llegar la partición o inscripción, los bienes se encuentran en una indivisión hereditaria. Todos los bienes son universales, es decir, que pertenecen a todos los herederos por igual. No se encuentran individualizada la porción hereditaria. Entonces, dentro de dicha universalidad de bienes, la ley permite inhibir en tres supuestos. Solo en el periodo de la indivisión, posterior a ello, no podrá pedirse nada de esto. Entonces tenemos la indivisión impuesta por el testador, en donde el testador en el testamento mismo puede establecer un estado de indivisión forzosa por un plazo no mayor a 10 años sobre los siguientes bienes: sobre un bien determinado, sobre un establecimiento comercial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya unidad económica, y partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad. El heredero, por razones fundadas, podría pedir la partición anticipada, pero deben ser circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. Luego, la segunda inhibición es la indivisión impuesta por el heredero, en donde los herederos pueden convenir la indivisión, pero debe ser por unanimidad. Hay decir que deben estar todos de acuerdo. Por un plazo que no exceda los 10 años, no obstante, pueden pedir una prórroga por 3 años más. Acá puede oponerse un acreedor y pedir, por ejemplo, que los frutos del bien se lo atribuyan a él. Esto es viable, o sea, se puede hacer. Y luego tenemos la indivisión impuesta por el cónyuge, que el cónyuge puede pedir la indivisión de establecimiento comercial, agrícola, ganadero, minero u otro que constituya una unidad económica y cuotas o acciones de la sociedad. El cónyuge superstite que ha adquirido o construido en todo o en parte del establecimiento o que es principal socio o accionista de la sociedad puede oponerse a que se incluya a la partición. También tenemos que decir que tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento, pero que participa activamente en la explotación. En principio, la indivisión se mantiene hasta los 10 años, pero puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge hasta su fallecimiento. Además, la cónyuge puede oponerse a que la vivienda que ha sido residencia habitual de los cónyuges y que es bien propio del causante sea incluida a la partición. Esto es gratuito y vitalicio. Ahora, los herederos pueden pedir el cese de la inhibición si prueban que el cónyuge superstite tiene medios suficientes que le permiten procurarse otra vivienda. Es decir, que si eh, tiene los medios económicos suficientes para poder ir a otra vivienda, los herederos pueden realizar como una especie de demanda donde prueban donde pueden hacer la demanda de cese de indivisión, probando que el cónyuge posee estos medios económicos para poder vivir en otro lado. Después de la partición, el cónyuge no puede pedir la indivisión forzosa. Debe ser durante el periodo de indivisión hereditaria.